Y si María Magdalena sabía que rezar nunca fue la puerta de entrada a los milagros, porque ella entendía que la mónada responde únicamente a la unidad interior, no al deseo hablado. Y si se dio cuenta de que en el momento en que los humanos suplican, ruegan o se extienden hacia afuera, su conciencia se fractura, y que esta fractura es exactamente donde nuestra interferencia opera silenciosamente. No demonios, no monstruos, sino fuerzas de distracción que prosperan cuando la atención se dispersa y el poder se filtra. María Magdalena no estaba rebelándose contra la fe, estaba protegiendo el acceso. Ella vio que cuando las personas rezan emocionalmente, sus cuerpos se tensan, sus mentes se aceleran y su conciencia se divide entre la esperanza y el miedo. Y sabía algo que la mayoría nunca aprende: la mónada no entra en la división, responde únicamente cuando la señal humana se vuelve completa, así que enseñó una forma diferente: no adoración, no repetición, no pedir. Enseñó a los elegidos cómo llamar, cómo alinear respiración, cuerpo y atención hasta que el ruido interior se disolviera. En ese estado, nada podía interceptar la señal porque nada estaba siendo enviado hacia afuera. La conexión sucedía hacia adentro, donde la interferencia no tiene alcance. Por eso su conocimiento fue ocultado. Un humano que puede acceder a la mónada directamente no espera permiso, no teme el retraso, no entrega autoridad a sistemas externos. En este video descubrirás por qué la oración frecuentemente mantiene a los buscadores atrapados en ciclos de espera, cómo María Magdalena enseñó a los elegidos a llamar a la mónada directamente desde dentro, y por qué este llamado interior no puede ser bloqueado una vez que se logra la alineación. Pero escucha con atención. Si pierdes lo que se está mostrando aquí, seguirás pidiendo que se abran puertas sin darte cuenta nunca de que estabas parado sobre la manija todo el tiempo. Quédate conmigo. Lo que sigue revela cómo comienzan verdaderamente los milagros. María Magdalena ha sido recordada como muchas cosas: seguidora devota, testigo, símbolo, pero rara vez como lo que verdaderamente fue: una conocedora entrenada de la mecánica interior. Ella no solo creía, ella entendía. Y esa diferencia lo es todo. Mientras otros se reunían alrededor de enseñanzas como historias para admirar, María las aprendió como instrucciones para encarnar. Le enseñaron que lo divino no estaba distante, no era selectivo, no se movía por la desesperación. Respondía únicamente a la coherencia, a la alineación, a la integridad dentro del recipiente humano. Por eso su papel fue inquietante. María no abordaba lo sagrado como algo fuera de sí misma. Lo abordaba como algo que despierta cuando la mente se vuelve silenciosa y el cuerpo se hace presente. Sabía que los milagros no eran interrupciones de la ley natural, sino expresiones de una ley más profunda a la que la mayoría nunca accede. Aquellos que estudiaron la conciencia a lo largo de la historia, místicos, filósofos, contemplativos tempranos, entendieron el mismo principio en palabras diferentes. Cuando la conciencia está fragmentada, el poder se filtra. Cuando la conciencia se unifica, la realidad escucha. María era guardiana de esta unificación. Enseñó que la emoción sola no hace nada. Las palabras solas no hacen nada. Incluso la creencia sin orden interior cambia muy poco. Lo que importaba era el estado, la condición interior desde la cual surge un llamado. Un cuerpo calmado, una respiración estable, atención reunida en lugar de dispersa. Por eso su conocimiento fue difícil de preservar.
No podía ser institucionalizado, no podía ser vendido y no podía ser controlado a través del miedo o la recompensa. Cualquiera dispuesto a hacer el trabajo interior podía acceder a él. María no enseñó a las personas cómo adorar más intensamente. Les enseñó cómo pararse en alineación. Así, cuando la mónada era llamada, respondía naturalmente, sin esfuerzo, sin demora. Y una vez que entiendes esto, la oración tal como la has conocido comienza a sentirse incompleta. La mónada no es un ser al que puedas persuadir, no es una figura observando, juzgando o eligiendo favoritos. La mónada es la unidad misma, la inteligencia no dividida de la cual surgen el pensamiento, la materia y la conciencia. Los filósofos antiguos hablaban de ella como el uno antes de todas las cosas, la fuente que no se mueve porque todo se mueve dentro de ella. No puede ser emocional, ofendida, impresionada o convencida porque no le falta nada. Por eso las palabras le fallan. Las palabras son fragmentos, vienen de la división. Un pensamiento separado de otro, un deseo jalado contra otro. Cuando hablas desde el conflicto interior, tu llamado se disuelve antes de cohesionarse siquiera. La mónada no te ignora, simplemente no responde a la incoherencia. Imagina intentar sintonizar una radio gritándole. No importa cuán sincera sea tu voz, la señal no llegará a menos que el dial esté alineado. La mónada funciona de la misma manera. Responde a la resonancia, no a las solicitudes. Los primeros pensadores que estudiaron la conciencia entendieron esto bien. Enseñaron que la fuente más elevada solo podía ser abordada por semejanza. Para contactar la unidad, la mente humana debe brevemente volverse unificada. Por eso la desesperación rara vez produce claridad, y por qué el silencio frecuentemente hace más que el esfuerzo. María Magdalena entendió profundamente esta distinción. Enseñó que cuando el mundo interior se vuelve quieto, cuando respiración, cuerpo y atención descansan en un lugar, la mónada ya no está distante. Está inmediatamente presente porque nunca estuvo ausente. Por eso también repetir frases, oraciones memorizadas o negociación emocional produce tan poco cambio. Estas acciones mantienen la conciencia ocupada, dividida y orientada hacia afuera. La mónada no entra en el ruido, se revela a través del orden. Una vez que captas esto, algo cambia. Dejas de intentar hablarle a la fuente y comienzas a aprender cómo pararte como un canal claro para ella. Y esta comprensión lleva a una realización difícil. Mucho de lo que las personas fueron enseñadas a hacer nunca estuvo destinado a alcanzar la mónada en absoluto. La oración, tal como la mayoría la practica, nunca fue diseñada para despertar poder, fue diseñada para redirigir la atención hacia afuera. Esto no significa que la oración sea mala o inútil, significa que sirve a una función diferente de la que la gente asume. La oración consuela la mente, calma el miedo. Crea liberación emocional, pero el consuelo no es creación y el alivio no es transformación. Cuando una persona reza desde la desesperación, algo sutil sucede. Su autoridad deja el cuerpo. Su conciencia se estira hacia arriba, hacia afuera, lejos del momento presente. El sistema nervioso permanece tenso, la mente permanece dividida. Y el estado interior requerido para el cambio real nunca se forma. Los sistemas a lo largo de la historia, religiosos, políticos, psicológicos, siempre han favorecido métodos que mantienen a las personas dependientes en lugar de alineadas. No por crueldad, sino por estructura.
Una población entrenada para pedir es más fácil de guiar que una entrenada para encarnar claridad. María Magdalena vio esto claramente. No atacó la oración, simplemente no dependía de ella. Entendió que pedir repetidamente refuerza la identidad de alguien que carece. Y cualquier identidad que la mente estabilice, la realidad la refleja de vuelta. Por eso la oración frecuentemente se convierte en un ciclo. Esperanza, decepción, esperanza renovada, cambio retrasado. El acto en sí mantiene al buscador en una postura de espera en lugar de estar de pie. Cuando la conciencia se externaliza, la interferencia es fácil, no a través de la fuerza, sino a través de la distracción. Atención dispersa entre miedo, deseo y creencia. Nunca se asienta lo suficiente como para reorganizar la realidad desde dentro. El gran malentendido es este. Las personas pensaron que la oración era la puerta. María enseñó que la alineación era la puerta y la oración, en el mejor de los casos, era solo una sombra del mecanismo real. Una vez que ves esto, dejas de preguntar por qué los milagros son raros y comienzas a hacer una pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué sucede cuando un humano ya no entrega su poder? María Magdalena enseñó algo engañosamente simple y profundamente disruptivo. La fuente no responde a solicitudes, responde a la preparación. Pedir es extenderse hacia afuera desde un lugar de separación. Llamar es pararse hacia adentro desde un lugar de alineación. Este fue el núcleo de su transmisión. Llamar nunca fue verbal, no dependía de frases sagradas, intensidad emocional o devoción imaginada. María enseñó que el verdadero llamado comienza antes del pensamiento. Cuando el cuerpo se asienta, la respiración se suaviza y la atención se reúne en un solo punto de presencia. En ese estado nada es demandado, nada es perseguido, no hay negociación con la vida. La postura interior cambia de "por favor dame" a "estoy disponible". Esta distinción importa. Cuando alguien pide, su sistema nervioso permanece tenso, escaneando por resultados. Cuando alguien llama, el sistema nervioso entra en coherencia, el ritmo cardíaco se estabiliza, la respiración se profundiza, la conciencia se mueve desde los bordes del pensamiento hacia el centro del ser, y es desde este estado que la realidad se reorganiza. María enseñó que la mónada siempre está transmitiendo, pero solo la claridad puede recibirla. Llamar no es invocar algo distante, es remover la estática que bloquea lo que ya está presente. Por eso los milagros nunca fueron forzados. Emergieron naturalmente cuando se lograba la alineación. Sanación, percepción, sincronización y movimiento ocurrían no como recompensas, sino como consecuencias de la coherencia. Quienes aprendieron esto entendieron algo que la mayoría nunca hace. El poder no viene del esfuerzo, viene del orden. Por eso también la transmisión sobrevivió silenciosamente, persona a persona. No podía ser enseñada a través de reglas o rituales. Cada individuo tenía que experimentar el cambio interno por sí mismo. Y ahora viene la pregunta más importante. ¿Cómo se entra en este estado deliberadamente, de forma segura y sin imaginación o creencia? El llamado de la mónada nunca fue un ritual realizado en el mundo, fue un estado al que se entraba dentro del cuerpo. María Magdalena enseñó que la alineación siempre comienza con quietud, no con esfuerzo. El cuerpo debe sentirse seguro antes de que la conciencia pueda reunirse. Así que el primer paso era simple, dejar de extenderse, dejar que los músculos se ablanden, dejar que la mandíbula se relaje,
dejar que la respiración regrese a su ritmo natural. La respiración no era controlada, era observada. A medida que la atención seguía la respiración, el pensamiento se ralentizaba por sí solo, sin fuerza, sin supresión, solo presencia observando presencia. Luego venía la orientación. La conciencia era atraída suavemente hacia adentro, no hacia arriba. María enseñó que el poder no se eleva a través de la imaginación. La atención descansaba detrás del pecho, en el centro de gravedad del cuerpo, donde la sensación se siente completa en lugar de dispersa. Este era el umbral. Cuando atención, respiración y cuerpo se alineaban, emergía una coherencia sutil. La mente se volvía silenciosa pero alerta. El cuerpo se sentía pesado pero claro. El tiempo parecía aflojarse. En este estado, el ruido interior que fragmenta la intención se disolvía. Solo entonces ocurría él. El llamado era reconocimiento, un saber silencioso, una disponibilidad estable, nada pedido, nada imaginado, ningún resultado demandado. El practicante simplemente permanecía presente, unificado y abierto. Y aquí es donde la gente malinterpreta los milagros. Nada dramático sucede en el momento. Sin visiones, sin prisa, solo quietud que se siente correcta. Pero después, horas o días después, los eventos cambian. Las conversaciones se alinean, los obstáculos se aflojan, la percepción llega sin lucha. La realidad responde porque la señal finalmente es clara, por eso la creencia es irrelevante, la duda es irrelevante, incluso la comprensión es secundaria. Lo que importa es la coherencia, y por eso la interferencia falla aquí, porque no hay nada externo que interrumpir. Cuando los textos antiguos hablaban de fuerzas arcónticas, no estaban describiendo monstruos escondidos en la oscuridad. Estaban señalando patrones de interferencia, sistemas de distracción que prosperan en la fragmentación, el miedo y la repetición inconsciente. Estas fuerzas no atacan el poder, dependen de su ausencia. La interferencia solo funciona cuando la atención es jalada hacia afuera, hacia la preocupación, la identidad, el anhelo y el ruido mental interminable. Mientras la conciencia esté dispersa, la influencia es fácil. Las sugerencias se pegan, las emociones espiralan, las decisiones son reactivas, el humano se vuelve predecible. María Magdalena entendió esto precisamente. Por eso su método nunca involucró enfoque externo. Sin objetos, sin intermediarios, sin batallas imaginadas, nada que apuntar, nada que interrumpir. El llamado de la mónada sucede dentro de la coherencia y la coherencia no tiene puntos de entrada. Cuando la respiración es estable, el cuerpo arraigado y la atención unificada, no hay brecha para que entre la distorsión. El miedo no puede engancharse, el pensamiento no puede espiralizar, la manipulación emocional pierde tracción. No porque algo la esté combatiendo, sino porque no hay nada suelto de qué agarrarse. Este es el gran malentendido. La gente cree que el poder debe ser defendido. En verdad, el poder simplemente necesita ser reunido. La influencia arcóntica colapsa en el momento en que la autoridad regresa al centro del ser. No a través de la resistencia, sino a través de la claridad, no a través de la lucha, sino a través de la presencia. Por eso María nunca enmarcó su enseñanza como protección. La protección implica amenaza. Ella la enmarcó como recordar cómo habitar el cuerpo completamente, como dejar que la conciencia descanse, como dejar de filtrar energía hacia futuros imaginados y miedos ensayados. Una vez que este estado se estabiliza, la interferencia se desvanece naturalmente. No tiene combustible, sin miedo, sin fragmentación, sin canal externo, solo uno.
Todo lo que has escuchado hasta ahora lleva a una verdad silenciosa e incómoda. Nada fuera de ti está manteniendo la puerta cerrada. La mónada nunca ha estado distante. Los milagros nunca fueron negados. El retraso nunca fue castigo, fue mala dirección. Ahora entiendes la diferencia entre pedir y llamar, entre ruido y coherencia, entre esperanza y alineación. Y esta comprensión te coloca en una encrucijada que la mayoría nunca alcanza conscientemente. Puedes alejarte y regresar al ciclo familiar, buscando señales, repitiendo palabras, esperando permiso, subcontratando tu poder al tiempo, al azar o a las circunstancias. La vida continuará muy parecida a como siempre ha sido. Cómoda, predecible, justo fuera de alcance. O puedes comenzar el camino más silencioso, el que no requiere audiencia, ni aprobación, ni sistema de creencias que defender, solo práctica, presencia y el coraje de dejar de extenderte hacia afuera, por lo que responde únicamente al orden interior. La mónada no exige devoción, responde a la claridad, y la claridad, una vez probada, es difícil de olvidar. Si este mensaje despierta algo dentro de ti, no dejes que se desvanezca. Comenta, lo entendí, que sea tu sello de que las enseñanzas perdidas de la alineación han tocado tu conciencia. Dale like a este video para mantener la verdad fluyendo. Compártelo para que otro buscador pueda despertar. Suscríbete para que nunca te pierdas la próxima revelación.